Tú has sido o eres, corrígeme si me equivoco en el tiempo, abogada defensora de Holman Morris en un caso de, creo que la denominación, la calificación del asunto es violencia familiar o algo así, y de este profesor de la Universidad Nacional, ¿cómo es que se llama? Fabián Sanabria. Fabián Sanabria. Y tus posiciones al respecto han sido elocuentes y generadoras de mucha controversia. No en mi caso, aclaro que por lo pronto no estoy del lado de nada, pero sí me ha llamado la atención tu, ¿cómo se llama eso? Tu integridad en una posición hoy en día muy políticamente incorrecta, porque hoy en día estar a favor de un hombre es muy políticamente incorrecto. Así el pobre tipo tenga la razón, es muy políticamente. Y tú te has ido de frente y has defendido a estos sujetos con argumentos. Ciertamente, pues eres una mujer, y cuando miren la hoja de vida de ella es muy fácil entrar en Wikipedia. Es una señora que ha estudiado mucho, te has leído mucho, textos muy aburridos que no tiene casi nadie, constitucional, en París, o sea, has mantenido una posición sólida en la argumentación de defensa legal, estoy siendo exacto, ¿no? De Holman Morris y el profesor Sanabria. Y te has ganado mucha antipatía, seguro. Háblame de eso. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Traicionaste al género? Mm, Te quitaron el carnet de feminista. Eso es un debate de fondo, de hecho. Yo creo que no solamente es un debate que se ha dado aquí en Colombia, eso es algo que eso es un fenómeno, digamos, a nivel mundial, con esto del auge del feminismo que felicito y que me reconforta y que creo necesario, pero la desviación también que se ha tenido en la forma de abordar, digamos, como fenómenos tan propios de nuestras sociedades, como una tradición machista que hay que reconocer, con una tradición de desigualdad, digamos que son muchas las conquistas que las mujeres han tenido que pasaron muchos años a través de muchas luchas para poder llegar a derechos, digamos que hoy en día para nosotros son mínimos y son como evidentes, pero que fueron producto de toda una revolución cultural y una revolución de muchas mujeres, bueno, de antaño. Pero ¿cuál viene el punto para no dispersarme? Lo primero es algunas claridades, tanto de Holman Morris como del profesor Fabián Sanabria. Yo lo que asumí fue unas posturas, en principio desde la distancia de unos casos a los que yo me remití a los casos concretos de lo que se está acusando. Y siempre hice la claridad, yo no defiendo personas en abstracto. Es decir, yo no, porque dicen es por amiguismo, porque plegada al patriarcado, a los machos, no, no porque yo parto del principio que hasta alguien de mi familia, en fin, un amigo mío, he tenido casos, de hecho, de amigos que de pronto son pasados y soy la primera en llamar, ¿qué le pasa? O sea, esto es descortés, esto no sea machito, no, o sea, comportes, en fin, sin que, no casos de acosos o esas cosas, pero digamos que yo creo que no se debe normalizar muchos comportamientos machistas que pueden traer consigo toda una serie de hechos, digamos, de resultados de prácticas que no, que constituyen violencia de género, pero en lo correspondiente a estos casos yo hice una defensa no penal, porque pues no es el área, no, yo no litigo en lo penal, sino desde lo constitucional. Yo comencé a ver en riesgo esta práctica el scratch, por ejemplo, ante la falta de garantías en la justicia, ante la falta de un enfoque de género, ante los grandes índices de impunidad por la dificultad que hay para determinar responsabilidades en este tipo de casos, entonces se opta por el linchamiento. Un linchamiento que puede ir hasta la cancelación absoluta de la persona que es objeto de esos digamos, denuncias o de esas críticas, en fin. En esos dos casos particularmente, por ejemplo, el caso del profesor Fabián Sanabria, le colaboré, fue en una tutela buscando preservar algo tan fundamental y esos son los elementos, los pilares de un Estado social de derecho como el derecho a la defensa, la presunción de defensa y el debido proceso. ¿Por qué? Porque resulta que en estos casos, y era el caso en ese momento también del profesor Sanabria, pues es que eso no se lleva ni siquiera se denuncia ante un juez de manera formal. Es que sencillamente cualquier hombre, digamos, se puede ver enfrentado, e incluso, bueno, es que es más hacia los hombres, algo que claramente tiene pues esa inclinación, que con un anónimo incluso en el que sencillamente si uno con algo de distancia observa las circunstancias que se están relatando en tiempos de modo, tiempo, lugar, en esos términos, incluso relatos que no son coherentes, que no sostienen el filtro del mínimo del sentido común. Uno dice, lo mínimo que uno espera es que ante una acusación haya la posibilidad de defenderse, pero esa defensa no es en las redes, esa defensa no es con arengas, esa no es defensa, no es porque eso sería acabar con los pilares del Estado social de derecho. Entonces eso se hace en un estrado judicial con las debidas garantías en donde hay un tercero que va a juzgar las pruebas, que va a tomarse digamos, el tiempo de analizar concienzudamente unas pruebas y va a dictar un veredicto.
¿Qué ocurre con estos casos y con esta práctica que a mí me parece muy, muy, muy problemática y que a la postre no está logrando, paradójicamente, los resultados que uno quisiera en términos de reducir los índices de violencia de género, por ejemplo? Lo que ocurre es que no se acude, digamos, casi que son situaciones en las que se acude no a la justicia formalmente, sino que se sentencia, aparece un relato o aparecen dos relatos, muchas veces que no se pueden ni siquiera contrastar porque uno no sabe ni quién es la persona, ni cómo, ni se puede, o sea, digamos que no se le da al denunciado la capacidad de responder, al menos dar su versión, si estaba en ese lugar o en ese momento. Por ejemplo, es que he conocido, en el caso del profesor Sanabria, surgieron varios, y valga decir que hoy en día ya hay 2 que están archivados, otros que ya no prosperaron, o sea, ya cuando esto va de justicia, que es un juez, a ver, la posibilidad de incidencia de un profesor de la universidad pública que su máximo poder es hacer una videocolumna criticando a la fiscalía, criticando a cierto sector político, o sea, ¿cuál es la posibilidad de incidir él A en, Claudia Nayibe por fue el que... ejemplo? Entonces él se ha ganado muchos enemigos y yo además no hay que perder esto de un contexto político porque va muy ligado. Porque particularmente que empiezan a observar, entonces en determinados momentos que sean las denuncias, entonces como que es como una manera, se guardan, como que es toda una práctica que amerita un análisis de fondo, por ejemplo, hasta el hecho de guardar, yo le tengo aquí su dossier y estoy esperando, espere tantico, si usted lo llegan a perfilar por cargo, le saco, pero si no, me quedo quieta. Entonces, ¿me interesan las víctimas? No es una práctica casi que extorsiva, y además, ¿qué se busca con eso? Cambiar una conducta. Se logra cambiar comportamientos de pronto, yo no diría que de violencia de género, porque eso lo define un juez o de delito o algo así, sino de machismo. El machismo es reprochable. Un hombre que de pronto tenga formas, digamos, inadecuadas y todo, pues obviamente que es reprochable, pero eso es delito. O sea, el machismo en sí es delito. ¿Cuál es la sanción? Entonces, si eso no va a un tribunal, sino a un juez, sino a un tercero imparcial, la sanción es casi que peor que la pena de muerte, como si existiera la pena capital. ¿Por qué? Porque no hay juez, no hay posibilidad de defenderse nada. Sin embargo, ante una denuncia o ante un caso que se vuelva mediático, esta persona casi que la solución que tiene es desaparecer de la faz de la tierra, porque a donde vayan, prácticamente es que se le quitan, se le despoja de todos sus derechos. De su derecho primero a abrir la boca y defenderse, porque entonces es peor estar revictimizando. De su derecho a acceder a la justicia, porque más o menos, o sea, necesariamente él ya es culpable, y bueno. De sus derechos laborales, porque si donde quiera que sea que le den una oportunidad de trabajo, van a llegar acá, ¿cómo van a emplear a este? Además, las etiquetas, ¿no? O sea, es violador, maltratador, o sea, ya. Y además de algo tan fundamental que incluso, yo digo, incluso en el evento de una persona que haya cometido un delito y todo, cuando hay una pena, incluso por delitos graves, hay algo que es uno que espera con la pena. La resocialización de aquel que se le da la pena. La posibilidad, partamos de que el ser humano no es un animal, el ser humano puede cambiar. Hay que darle esa oportunidad, se equivocó, un error, listo, tiene una sanción, que le caiga el peso de la ley, que pague la condena, que se le establezca una plena pecuniaria, hombre, pero que tenga la posibilidad de redimirse y cambiar. Sí, Y en estos casos no. el crimen del Me Too parece que no hubiera ni apelación No hay nada. ni instancia superior. Es la primera y única y última instancia en una sola línea, ¿no es cierto? Y otra cosa, que se suele volver una amalgama de todos los casos, y es que es todos, o sea, se pone la etiqueta y a esa persona ya le cae la justicia por todos los antecedentes que hay por ejemplo, del caso, este señor, ¿cómo se pronuncia el apellido? No, el de la cosa sagrada. Sí. Casi que se vuelve una amalgama en el que la persona que se le acusó de violencia de género, él es el responsable de todos esos antecedentes, digamos, de casos poderosos que hay unos, como todo. El problema es que uno no puede generalizar, sino que todo se tiene que ver a partir de casos concretos, el hecho concreto. Uno como abogado que mira los hechos, qué se le atribuye, en qué momento, y uno empieza a valorar eso. ¿Hubo o no una situación de subordinación? ¿Es que todo piropo constituye violencia de género? Es que o sea, todo eso hay que mirarlo, pero sin el acaloramiento de una persona. Es que necesariamente la mujer tiene la razón. Es que una mujer también no puede en determinada circunstancia, digamos, en fin, mentir incluso en un relato, o sea, por el hecho de ser mujer, no hay la posibilidad, la mujer es buena por su género, o sea, no puede haber perversidad en una mujer que quiera destruirle la vida a un tipo con el que tuvo incluso un conflicto amoroso, pero entonces después, porque es que hay casos de esos, y lo mejor es que a raíz de estos 2 casos, que los que vuelvo y insisto, no fui la defensora penal, me llegaron muchos casos de gente que llegaba a mí porque conocía estas posturas y, por favor, quiero que me defiendan, es que yo no hago derecho penal. No, pero es que quiero que conozca mi caso, y a mí me llegaron varias situaciones. Normalmente son personas que llegan así destruidas, con temor de todo, o sea, con miedo al relacionamiento, con miedo a que se les acabó la vida, en fin.
y prácticamente son como, se vuelven como Satán, y muchas veces uno va a mirar los casos y dice, bueno, pero este pobre hombre, o sea, aquí cuál fue, cuál fue el delito, o sea, o qué fue lo que pasó, y basta, como mínimo permiten la duda. Y hasta en un proceso penal la duda se resuelve a favor del sindicado. Este elemento que te voy a poner sobre la mesa para que lo sigamos digiriendo. Está el podcast, entre otras, uno de los mejores podcasts que yo conozco, que se llama, es el hijo, el Topo, el Topo. Ahí está una entrevista que le hace este chico, Miguel, el entrevistador, a Catalina Ruiz Navarro. Es una entrevista bien buena, es interesante, se deja oír. Y ella cuenta que una vez ella salió a la calle con una camiseta y no llevaba brasier y estaba haciendo mucho frío y los pezones se le hirieron y entonces ella caminando así por la calle, un señor de la calle, seguramente un vendedor, cualquier cosa, le gritó alguna cosa obscena hacia sus senos, ¿no? Debido a como se los quiere chupar, alguna cosa de esa índole, muy incómoda, agresiva, indecorosa, todo lo que quieras. Y ella cuenta, muerta de la risa, aquí me empieza mi problema, muerta de la risa, cuenta que ella se volvió y agarró a patadas al señor. Y siguió. Y lo cuenta y dice, yo sé que... Y digo, un momentico, ¿qué pasó? O sea, si bien es cierto, no estoy de acuerdo con la agresión a ella y ningún tipo de agresión. Yo tengo una hija de 33 años absolutamente maravillosa que fue educada por mí y fui educado por una mujer feminista, claro. Entonces yo no estoy en una posición contra el feminismo, lo que yo estoy contra el abuso de la posición dominante. Y resulta que una señora narra que ella fue y le pegó a un hombre porque el hombre le dijo una cosa indecorosa, no fue y lo denunció, no fue y escribió una columna contra el señor, nada, fue y le pega, el hombre no se puede defender, y ese hecho sí lo acuñamos tranquilamente como parte de lo que puede pasar. ¿Cómo así? Tú estás hablando de algo que es muy interesante, que yo creo que se debe tener en cuenta en estos casos, es la proporcionalidad entre, precisamente, o sea, hay un gesto, hay un piropo, por ejemplo, y todo, pues échale un madrazo, algo. Pero, por ejemplo, no sé, no O sea, algo conozco, que sea no escuché equivalente, el quizás. testimonio, pero algo proporcional, ¿no? Pero, por ejemplo, en eso ese es el punto. Entonces, una persona que, incluso en situaciones de que uno dice, pero no había subordinación, no hay una condición de, ¿cómo observo yo cuáles son los límites? Incluso eso lo establece la ley y el delito, y eso, cuando hay un delito, eso está tipificado y está ya establecido por la ley, una conducta para hacer delito tiene que ser típica, antijurídica y culpable. ¿Es que se cumplen los elementos del tipo penal para decir hay un delito o es que estamos en una cuestión que no es delito pero que es reprochable moralmente? ¿Cómo respondemos y cómo hacemos la diferencia entre algo que es reprochable pero no es delictual? Si es delictual, que la justicia lo defina en las garantías que corresponden. Si no es delito, entonces ¿cómo reaccionamos? Y el punto es que aquí podemos sobrereaccionar a una conducta que a todas luces, como mujer, por ejemplo, como tú le dices, pues yo obviamente no voy a aplaudir ni nada, yo soy la primera en saltar cuando hay un comentario, un comportamiento machista y digamos que no hay que normalizar esas prácticas que disminuyen o minimizan a la mujer o la cosifican, etcétera, pero no necesariamente la reacción precisamente es como que no, entonces acá, pues, este hombre le echó un piropo a una mujer, entonces echémosle, hagámosle perder el trabajo, destruyámosle la familia, de todo. Es la cuestión de la proporcionalidad y de la particularidad de cada caso. Entonces uno que vería en esa reacción algo de pronto salida de límite para ir a atacar y violentar a un señor por un piropo, además en una condición, ¿no? O sea, en fin, dentro de... Es precisamente como una es como una forma que lo que yo estaba diciendo desde el comienzo, como de sobrereaccionar a ese caso particular, como si ese señor fuera el culpable de todas las violaciones y de todos los abusos y de todos los delitos que se han cometido, porque de alguna manera yo lo veo así. A ese que se coge y que se denuncia y que se le hace como este linchamiento, de repente se vuelve como el caso ejemplarizante con el cual se quiere decirle a todo, infundir como digamos como el terror. Este se atrevió a echar un piropo y mire lo que hice. Entonces, cuidadito, pues es que esa es una forma constructiva, es que esa es una forma que va a permitir reducir los comportamientos machistas o la Hablando con misoginia. feministas muy militantes y con conversaciones acerca del tema, en un momento ha pasado, muy honestas ellas, llega un punto en que se quedan sin argumentos y reconocen que se quedan sin argumentos y entonces dicen lo siguiente, sí, dicen así, dicen reconocemos que nos estamos yendo a un extremo, pero necesitamos estar en ese extremo para llegar al equilibrio. A mí me parece un argumento, pues, por lo menos permite ser conversable. ¿Tú qué opinas?